Estamos en contacto con José Testoni de la CTA Santa Fe. Me parece una fecha importante, el 1 de mayo, una fecha histórica para los trabajadores, en una circunstancia inédita en el mundo. Y queremos reflexionar contigo, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sobre todo, ¿qué significa en este momento de pandemia esta celebración? Porque sabemos que hay mucha gente que está trabajando en forma informal, con muchas dificultades, se está replanteando el mundo del trabajo y bueno, queríamos también conocer tu punto de vista, lo que ha sido el año pasado y este año lo que va en curso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, Aldo. Gracias por comunicarte con nosotros y a través mío, en este caso, con los trabajadores y las trabajadoras de la CTA. Bueno, un sector que siempre ha tenido presencia en los diferentes formatos en los que has trabajado en la prensa vos a lo largo de los años y por eso Nobleza Obliga corresponde agradecer esa mirada, ¿no? Ese compromiso de, bueno, siempre de equilibrar las voces, ¿no? Algo que en los medios de comunicación lamentablemente no sucede tanto, ¿no? Que siempre se saca la campana o de los gobiernos, o de los patrones, o de los poderosos, y nunca se saca tanto la campana o la versión o la mirada de los trabajadores y de sus organizaciones representativas. Así que en primer lugar, quisiera agradecerte. Y obviamente coincidir con vos en esta cuestión de decir, tenemos sobre nosotros este 1 de mayo, esa fecha emblemática, esa fecha tan significativa para la clase trabajadora que, que ha sido motivo de encuentros, motivo de fiestas, motivo de luchas, de mitines y marchas y movilizaciones para reclamar lo que necesitamos y también, por qué no decirlo, más de una oportunidad para celebrar las conquistas de la clase trabajadora que no han sido pocas y no han sido fáciles. Entonces, los trabajadores que, como decía ese gran pensador Jaureche, y el pueblo en definitiva, que nosotros celebramos con alegría porque lo que es conseguido colectivamente es motivo de alegría. Eh, entonces, bueno, claramente este no es un 1 de mayo igual a los anteriores, inimaginable. Realmente encontrarnos en este contexto de, como se dice, ¿no? De distanciamiento social, eh, establece un contexto completamente diferente al que conocemos y hasta los que imaginábamos, ¿no? Nosotros podemos prepararnos para muchas cosas, pero esto parecía ciencia ficción, estar en estas circunstancias. Sin embargo, llegó, se le ha hecho tanto daño a la naturaleza, se ha llegado a, a deteriorar tanto, digamos, esta maravilla que es el planeta, que hoy estamos expuestos a este tipo de virus bueno, que están siendo profundamente agresivos con toda la humanidad de una manera absolutamente planetaria, global, y que, bueno, me parece de manera correcta, los estados, algunos estados, no todos, con conciencia de lo más importante, que es la vida, que es la salud, han establecido pautas y criterios para mitigar los efectos, ¿no? Así que todas esas pautas, todos esos protocolos, esas decisiones han cambiado completamente la forma en lo que los seres humanos, al menos en estos países, estamos acostumbrados a movilizarnos, ¿no? A transitar la vida. Y bueno, en este contexto de tantas sorpresas grandes, gigantes, de tanta incertidumbre, y en un 1 de mayo, lo primero que me viene a la mente es rendir homenaje. Homenaje a esos trabajadores esenciales, a todos los trabajadores, pero particularmente trabajadores y trabajadoras, por supuesto, pero principalmente a esos trabajadores esenciales y puntualmente a esa primera línea de los trabajadores de salud, de los sistemas públicos de salud, también de los sistemas privados, que están contribuyendo muchísimo a,
bueno, a hacer más, a que el impacto de la pandemia no se lleve tantas vidas, ¿no? Y que ese tránsito, digamos, para recuperar la salud, para recuperar el equilibrio de las personas, sea, bueno, el menos cruel posible, sin recursos muchas veces, sobreexigido, con horas extras, bueno, con todo lo que han debido atravesar con la incomprensión de muchos sectores y con la irresponsabilidad, porque salvar una vida es un esfuerzo colectivo de decenas de personas y a veces uno ve, a pesar de que ya pasó un año desde iniciada esta pandemia, cómo con tanta liviandad, con tanta irresponsabilidad, algunos sectores con mucha incidencia en nuestra gente se han manifestado. Esta pandemia se la ha negado, se la ha denostado, se ha acusado de ser una excusa para una que otra cosa. Ha habido sectores políticos, los de siempre, ¿no? Los mismos que siempre han atentado, uno podría decir en 200 años, pero particularmente de la dictadura militar para acá, los que siempre han atentado contra el pueblo, esa derecha rancia, esos sectores conservadores, también no dejaron de dar la nota en este momento. Peores ejemplos de esto sería el macrismo, Bullrich, bueno, y los medios de comunicación concentrados como Clarín y todas sus empresas asociadas, cómo han intentado utilizar esta circunstancia para generar malestar en la sociedad y hasta desobediencia civil. Sobre todo eso se han debido sobreponer los sistemas de salud, y también otros sistemas, ¿no? Obviamente al que yo pertenezco, como la educación también, y como los transportes, digamos, porque tenían que seguir trabajando, tenían que sostener el nivel de actividad, y bueno, con estos grupos que confunden y perjudican a la sociedad, a pesar de todo eso tuvieron que seguir adelante. Así que la verdad que lo primero que a uno le surge en un 1 de mayo es reconocer a estos José, colectivos, a estos grandes colectivos de trabajadores. José, sabemos que las luchas han servido para conquistar derechos. Esto es así, la lucha de los pueblos ha servido para avanzar en estas conquistas, en la conquista de derechos, en la conquista de lo que son la dignidad del trabajador en definitiva. Pero también hay otro elemento importante que tiene que ver con los gobiernos, con las políticas públicas, las políticas implementadas. ¿Vos cómo ves desde el gobierno nacional las políticas que han implementado? En primer lugar, defendiendo la vida, como vos decís, como un elemento básico de la sociedad, y cómo se trabaja en este sentido. Bueno, creo que las sociedades modernas de este siglo XXI tienen un gran desafío, las sociedades capitalistas como las nuestras, donde la ciencia y la tecnología circulan como un formato para básicamente resolver a favor de los sectores del capital una mayor rentabilidad. El desafío es, eso no va a dejar de suceder. Eh, hoy, Hoy un cajero automático deja sin trabajo a bancarios, un auto que se maneja solo, un transporte que se maneja solo, deja sin trabajo camioneros, colectiveros, transportistas, y podríamos tener una computadora deja sin trabajo a administrativos, y podríamos tener cientos de ejemplos, y todo esto viene a cuenta de una sociedad que tiene como aliada la ciencia y la tecnología, pero esa ciencia y la tecnología la administran los sectores del capital en función de intereses que no son los colectivos. Entonces los estados, la política, las organizaciones, el pueblo, en definitiva con sus representantes, tienen la responsabilidad de incluir a todos los sectores. Hace poco tiempo estuvimos en estos Zoom, en estas reuniones que hacemos virtualmente, y un compañero del Centro de Estudios Cifra hablaba de la evolución del empleo en la Argentina y comentaba que por allá, por el Rodrigazo, la Argentina estaba muy cercana al pleno empleo. El 98% de los trabajadores
trabajaban bajo convenio. Es un número que hoy parece increíble, cuando de aquel entonces al día de hoy ha crecido exponencialmente, casi se ha duplicado la masa de trabajadores y tan solo el 50% trabaja bajo convenio. O sea que hemos perdido esos niveles de inclusión y esos niveles de seguridad social de manera increíble. En 40 años, lo que ha perdido la República Argentina, dictadura mediante, gobiernos de derecha mediante, torpezas de la democracia mediante, traidores mediante, hemos llegado a estos niveles de exclusión general laboral, que se replica en lo laboral, en lo educativo, en lo social. Bueno, el desafío es ese, Aldo, mi querido Aldo y público en general. El desafío es ese, el desafío es tener alianzas estratégicas para revertir esos niveles de exclusión. Y los nuevos formatos laborales que van a venir de la mano de la tecnología y van a seguir desplazando mano de obra tienen que ser sustituidos por transiciones justas hacia otros formatos que incluyan a la sociedad. Nosotros, como Central, en eso, no digo que hemos sido pioneros, no importa tanto eso, pero hace mucho tiempo venimos viendo desde la CTA, desde que nacimos, por allá por los 90, vos nos conocés hace mucho, Aldo, y sabés que no solo afiliamos sindicatos, nuestra organización afilia todo tipo de organizaciones de trabajadores, porque ya por allá por los 90, cuando empezó el menemismo, cuando se rompió la CGT y nosotros decidimos conformar una nueva organización de nuevo tipo, entendíamos que ya por allá, por aquel entonces ya había un 10% de desocupación, hoy es mucho más alto, ¿no? Y niveles de pobreza que menemismo mediante se profundizaron mucho. Ya Sí, pensábamos en alojar organizaciones de trabajadores sin empleo, sin patrón. Bueno, hoy el desafío es ese. El desafío es seguir generando organización popular, sin patrones, sin recibo de sueldo, que permita comprender que la lucha de la clase trabajadora es una sola y no es solamente de los sindicatos, que tenemos la suerte de tener un recibo de sueldo, una obra social, una jubilación y un patrón, sino que es de toda la clase trabajadora con todos los formatos organizativos que haya que darse para revertir o mitigar los efectos de un capitalismo que piensa en maximizar ganancias, en captar rentabilidad antes que en el propio ser humano. ¿Sabe que, José, que estaba pensando que es necesario un Estado presente, un Estado que garantice Claro. las garantías que tienen que ver para los grandes sectores populares? Porque si no, el Estado para unos pocos sabemos en qué se transforma, ¿no? Y me parece importante sostener un Estado donde garantice derechos, donde se pueda discernir, donde se pueda realmente gestionar, peticionar y, bueno, que realmente se tenga presente esto que es tan importante, el trabajo y los trabajadores. Así es, el Estado tiene mucho que ver con esto, pero el Estado siempre está en disputa. El Estado no es un continuo de políticas. Podría haberlo sido alguna vez, tener un Estado que garantice política de largo plazo. En Argentina y en América Latina en general es una herramienta en disputa, y creo que eso obliga a las organizaciones como la nuestra a una no neutralidad, a una autonomía, como siempre decimos, pero no neutralidad, porque el Estado en manos de la derecha, el Estado en manos de los conservadores, el Estado en manos de los tecnócratas, lo que hace es profundizar los graves problemas que ya tiene la sociedad. El mejor ejemplo de esto es el macrismo. Los cuatro, o sea, Argentina ya tenía problemas en el 2015, pero en esa saga 2015-2019, en que el Estado estuvo en manos de los peores patrones que puede haber inventado nuestro país, y en la figura de Macri resumimos esos verdaderos enemigos del pueblo, profundizó absolutamente los problemas que ya tenía la nación, que ya tenía el pueblo. Entonces, claro que sí, el Estado debe ser inclusivo y las organizaciones no podemos ser neutrales cuando el Estado corre riesgo de quedar las organizaciones del pueblo, ¿no? Las organizaciones de trabajadores, de cooperativas, sociales, los movimientos, las iglesias, los que queremos distribución de la riqueza, con matices, con diferencias seguramente,
pero queremos distribución, queremos inclusión, ansiamos la felicidad de nuestro pueblo, no debemos, no podemos, no deberíamos concebir una acción social prescindiendo o o jugando la neutralidad en manos de quien queda el Estado, porque después, si nos hacemos los neutrales, lo pagamos muy caro. Y siempre en esto de la política, bueno, hay una política cercana, que es la que puedo llevar adelante yo en mi barrio, en mi edificio, en mi casa. Hay una política un poquito más lejana, que es la de toda la ciudad. Hay una política provincial, políticas nacionales y hasta internacional. Bueno, cuando se trata de los niveles más altos, uno tiene que tomar partido por el trazo grueso, porque nos enojaron mucho con la soberbia o con la cartera de una presidenta y más de uno eso lo exacerbó y en definitiva lograron que uno termine jugando en contra de sí mismo, apoyando gobiernos que porque prometían que no iban a pagar impuestos a las ganancias, después los votaron y por supuesto que no cumplieron, ¿no? Porque era un gobierno enemigo de los intereses populares. Y no hay duda que está mal si ciertas cosas que hacen los gobiernos populares y las tenemos que criticar, pero nunca pasarnos al bando del enemigo por un error del campo propio, sino seguir siendo críticos, dando la disputa desde adentro, pero jamás siendo funcionales a los que han estado históricamente en contra de los intereses populares, históricamente en contra de los intereses nacionales, porque después eso se paga muy caro, eso se paga muy caro, y no es perdonable ese error. Ese error es una foto que queda para la historia y se tendrán que hacer cargo los que se hicieron los distraídos y pusieron en manos de los enemigos las decisiones que tenían que ver con todo el pueblo. Se tendrán que hacer cargo los que votaron al macrismo, los que votaron a Bolsonaro, los que dejaron pasar a Trump, y los que no fueron correctamente críticos con los gobiernos populares cuando hubo que hacerlo, y con tal de una falsa lealtad, perdonaron hasta los errores. No, hay que marcar las diferencias con coraje, pero sabiendo que nunca se puede ser funcionales al enemigo, ¿no? Y bueno, esa es la dificultad de estos momentos. Uno que tiene la responsabilidad de conducir los destinos de una organización tan importante, para mí es un privilegio, como la CTA, sabe que tiene que en esta etapa contribuir, colaborar, apoyar a los gobiernos para que salgan adelante en un momento tan difícil, que tienen que tomar decisiones correctas, pero cuando se equivocan también hay que señalar. Alguno dijo por ahí hay que tener mecha corta. Sí, hay que tener mecha corta. Hay que tener mecha corta aún con los compañeros, porque después es tarde. Pero esta mecha corta no nos tiene que llevar al error de jugar en contra de nuestros intereses. Y ahí está, bueno, el desafío que tenemos que tener la clase dirigente, para, bueno, vuelvo a decir, para que falte menos, para que se resuelvan los principales problemas de nuestra sociedad. José, sabemos que el campo popular siempre ha sido creativo, también está en carne propia lo que es la solidaridad, entenderse, trabajar con el otro. Sé que en estos últimos tiempos hubo muchas cooperativas que se han conformado como una alternativa válida a esta crisis y me parecía importante para ir cerrando que no está todo perdido porque hay mucha gente que se une en un proyecto común, digamos, en la solidaridad y no en el sálvese quien pueda, en un individualismo, sino que tenemos que trabajar juntos para realmente consolidar una sociedad que queremos todos. Sí, tal cual. En la CTA siempre hubo cooperativas desde el nacimiento. Vos sos conocedor de las cooperativas como 7 de Mayo, allá de la UON de Villa Constitución, de Imágica, los compañeros que siempre trabajaron en el área de la comunicación, Cooperativa Guerrero, Protagonista. Nosotros siempre hemos afiliado cooperativas en la central. Pero bueno, en este momento, donde hay líneas nacionales justamente del INAES, del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de la Producción, y también en la provincia y en algunos casos en algunas municipalidades, nosotros somos conscientes que es una muy buena herramienta para resolver la inclusión laboral de los sectores que no están teniendo posibilidades. Nuestras cooperativas, así como están hoy, si esperamos que el mercado resuelva el problema del empleo, para decirlo de alguna manera, algunos ya deben saber que no van a conseguir empleo. Porque si vos tuviste la desgracia de nacer en una familia pobre,
o de no ir a las mejores escuelas, o a las mejores escuelas entre comillas, ¿no? A la escuela de los ricos, digo, no, no mejores escuelas, no son las mejores escuelas, pero donde se vinculan los sectores poderosos, donde se conocen y se ayudan. Si no tuviste la suerte de terminar una carrera secundaria, terciaria, universitaria, si tuviste un conflicto con la ley, eso puede suceder. Esas personas tienen una pena de muerte para las sociedades capitalistas, porque todos esos motivos son los que hacen que cuando uno presenta un currículum te digan te quedaste afuera. ¿Eh? Y además la estética y además los cánones de belleza y además, y además, y además, y además, y los cánones de obediencia y los cánones de disciplinamiento y el pensamiento apolítico y la no afiliación. Entonces las patronales se dan el gusto, con estos 10 millones de argentinos desocupados, de decirle no por cualquier excusa. Algunas excusas atendibles y excusas inconfesables. Y excusas inconfesables, las dos tipos. Bueno, esos 10 millones de trabajadores no tienen que seguir esperando que alguien los quiera o que alguien abra las puertas de su empleo. Nosotros, desde la central, promovemos con el ejemplo la generación de empresas autogestionadas para dar la disputa del mercado. El mercado tiene necesidades de cubrir la producción de alimentos, la construcción, los textiles, el reciclado, el cuidado de personas, todo tipo de áreas, la comunicación, el arte, la cultura, el circo, todo. Todo lo que se nos ocurra puede ser encarado de manera colectiva y cooperativa. Y bueno, y nuestras cooperativas en una sociedad que sigue siendo capitalista, pueden disputar porciones de mercado y pueden ser muy inteligentes en eso, y hay líneas de gestión provincial y nacional, vuelvo a decir, que permiten que estas cooperativas cuenten con ayuda por parte de los gobiernos. Así que bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en eso, en todos los sectores, estos sectores que te nombré, de todos esos sectores hay ejemplos en la CTA. Hoy estamos, hace poquito pudimos llegar a la organización número 100 de la CTA. Y hemos crecido tanto porque se han sumado cooperativas, porque se han decidido pequeños grupos. Nosotros nunca permitimos que las cooperativas sean de menos de 10 personas, ¿no? Siempre entre 10 y 20 compañeros y compañeras en torno a un proyecto, generan un marco organizativo, los ayudamos con los papeles, que son muy difíciles, muy largos, muy complicados. Ahí habría que ayudar, habría que cambiar varias cosas, pero bueno, con el monotributo, con la inscripción en la FIP, con todas esas cosas que son difíciles de hacer, porque si por ahí tenemos una buena cuadrilla de trabajadores de la construcción, son buenos en lo suyo, en hacer revoque, levantar paredes, hacer yeso, refrigeración, pero papeles no les pidan. Y bueno, para eso está la CTA. En eso lo estamos ayudando y bueno, y hemos constituido una nueva federación de cooperativas que no sé el número, creo que ya hay alrededor de 40 cooperativas de trabajo que se han arrimado a la CTA, 12 o 15 de ellas son flamantes, nuevas, o que están con los papeles en trámite, y todas van a disputar el mercado, tratando de mostrar que son buenos, que yo siempre cuento una anécdota sin vergüenza, ¿no? Sin ningún tipo de rubor. Uno de nuestros compañeros de una cooperativa estuvo 2 años en Las Flores y 2 años en Coronda. Tiene alrededor de 40 años, es un compañero que sabe hacer muebles, que trabaja muy bien la madera. No voy a dar el nombre a él le corresponde decirlo, pero esta es su historia. Ese compañero prácticamente tiene una pena de muerte con esos antecedentes. Claro, la Argentina no tiene pena de muerte, por suerte, ¿no? Por luchas también y por conciencia de las mayorías de no establecer, no ponernos en ese lugar de creernos los dueños de la vida y la muerte. Pero en términos laborales, ese compañero tiene una pena de muerte, nadie le va a dar trabajo. Con esos antecedentes, por más bueno que sea. Bueno, él formó un grupo y no solo lo formó, sino que forma a los chicos en el oficio y formó una cooperativa y la cooperativa tiene matrícula y están trabajando y fabrican parrillas y fabrican palitas y hacen muebles muy lindos. Vamos a decir, venció a la muerte. Este compañero venció la muerte y la venció colectivamente con el apoyo de la CTA, armando una cooperativa en un lugar donde realmente no solo él, sino muchos de sus vecinos también eran condenados a la muerte. También eran condenados a ser soldaditos del narcotráfico o simplemente excluidos y puestos en ese lugar de recibir migajas y nada más que eso. No había un destino prefijado para ellos. No lo había, no lo hay.
No lo hay porque la organización está demostrando que pueden revertir ese destino trágico que más de uno cree que deben tener por ser morocho, por tener un antecedente de este tipo, o simplemente por ser pobre, ¿no? No hay un destino marcado, la voluntad y la organización y la unidad y la capacidad de lucha y la conciencia puede revertir esas condenas. Así que sí, estamos muy involucrados en esto, Aldo, estamos muy orgullosos de esto, nos insume mucho tiempo, a veces más que lo que nos insume el trabajo sindical con las organizaciones sindicales. Hoy la CTA tiene más de 20 organizaciones sindicales que también hay que prestar atención, porque el trabajador bajo convenio con recibo de sueldo tampoco está bien, tampoco le alcanza. El sindicalizado, digo, ¿no? Muchos trabajadores son pobres con empleo, porque no llegan a esos 50.000 pesos que dice la canasta familiar que hay que llegar, depende la integración de la familia, y obviamente también hay que dar una mano ahí, pero bueno, hay que dar una mano ahí, hay que dar una mano con las cooperativas, hay que dar una mano con los comedores y los merenderos, y hay que dar una mano en construir la unidad, como lo venimos haciendo con la CGT y otras tantas organizaciones en el movimiento obrero santafesino. Así que hay que repartirse entre todos y Y es tratar de un seguir. compromiso que lo vienen haciendo hace mucho tiempo, José, y creo que debe estar satisfecho por toda esta historia, por todo este trabajo y todo este recorrido. Nosotros Sí, por vamos supuesto. a brindar por el trabajo, por la salud y realmente por la dignidad de los trabajadores. Creo que este día, más que nunca, el 1 de mayo, tiene que ser un día de lucha y un día para estar presente en todas estas reivindicaciones y sobre todo pensando que se puede construir una sociedad mucho más justa. Bueno, y a comer locro de las organizaciones populares que, a pesar de que no nos podemos juntar ni hacer las fiestas que nos gusta hacer, todas se han organizado para vender unas porciones de locro. Nosotros tenemos una cooperativa allí en Rincón, se llama Nutriendo Sueños, que es la que tiene a cargo la cantina del Camping Danzafé. O sea que el Camping Danzafé le ha dado a una cooperativa de trabajo la responsabilidad de atender su cantina, y bueno, ellos hicieron locro y muy rico y muy bueno. Y así como nosotros, otras organizaciones también lo hicieron. Será en familia, será en casa, pero cuando estemos con nuestra porción de locro popular, económico, en casa, levantaremos la copa y brindemos por todo lo que hemos logrado y por lo que nos falta. Pero que bueno, que vuelvo a decir, como siempre, con unidad, organización y lucha, y entendiendo que nadie se salva solo, más temprano que tarde vamos a ir consiguiendo cada una de las cosas que faltan. Muy bien, José, te agradezco mucho tu tiempo, un abrazo grande y seguramente seguiremos charlando en otra oportunidad, que siempre, bueno, es extenso, pero muy rico siempre la charla contigo. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente, saludo a toda la audiencia. Un gran Gracias. abrazo y feliz día de las trabajadoras y los trabajadores. Gracias. Bueno, José,